Y por eso nuestra obligación es educarlos, pero llega un punto en que ellos tienen su propia responsabilidad con Hashem. Por eso, incluso en el tema del judaísmo, y por extensión también hay una discusión grande, pero se enseña sobre noajidas, que la mayoría de edad para los adultos, los jóvenes, o sea, mayoría de edad en cuanto a responsabilidad de misbot es 13 años, y mayoría de edad para las chicas en cuanto a su responsabilidad con Dios es 12 años. Entonces, eso, eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué más aprendemos? Por ejemplo, el rey David. David, un gran sadí como el rey David. Y vemos hijos problemáticos que tuvo el rey David. Bastante problemáticos. O hay mucho, ya hemos hablado un poco de esto en algunas clases, de pronto algunos no han estado, pero hemos hablado que ahí está el punto de la responsabilidad de los padres de darle sí o sí todo lo que nuestros hijos necesitan saber, y no es mandarlos a la escuela. Ya es que estamos hablando aquí, Hervé no está hablando de la escuela, Hervé está hablando del ejemplo en casa, de la educación en casa. Eso es educación realmente. Lo otro, Hervé lo dijo atrás, más atrás en el libro, es una manera en que se le enseña al hijo a tener un oficio. Es decir, se le enseña las matemáticas, a aprender todo lo que necesita saber y después ir a la universidad. Entonces, todo esto es importante, sí, muy importante. Pero esto no le hace obligatoriamente una buena persona. Lo que lo hace una buena persona es la educación que recibe en casa, los valores que se enseñan en casa, lo que él ve en casa. Eso es muy importante. Ahora, perdón. Entonces, eso es una cosa más importante. Por eso dice aquí, no podemos esperar ningún cambio serio en nuestros hijos. Sí, sin cambiar estas actitudes que nosotros somos modelos a seguir de nuestros hijos hasta cuando ya ellos empiezan, digamos, a abrir su mundo. Pero al principio somos los superhéroes de ellos, los superhéroes de nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, los padres deben alzar la vista más allá de su propio ego cuando se ocupan de sus hijos. Entonces hay que dejar los egos de lado sabiendo que hay una función más importante que yo, que son mis hijos. ¿Cómo les educo? Tengo una discusión en pareja, pues entonces debo también, como dice uno, tragarse ese orgullo en aras de educar a los hijos, ¿ya? En aras de hacer las cosas bien. Un padre debe evitar entrar en combate con su hijo. Pues me salté un pedazo. Solo entonces, dice, repito, los padres deben alzar la vista más allá de su propio ego cuando se ocupan de sus hijos. Solo entonces pueden evaluar correctamente el problema entre manos y determinar a un plan de acción. O sea, solamente cuando quitamos el ego de lado es que podemos tal vez ver el problema, es lo que estamos diciendo. Cuando una persona deja su ego de lado y dice, uy, mi hijo está haciendo o repitiendo algo que yo hice o que me vio en algún momento, entonces eso es ser humilde. Dejó el ego de lado, o sea, está trabajando su ego ahí. Solamente en ese momento yo puedo abordar el problema porque en verdad me concientizo de ese problema y puedo empezar a mirar un plan de acción. Tengo que decirle a mi hijo, obviamente eso no está bien, tienes que, no puedes hacer esto, y al mismo tiempo yo tomar acciones para, no, la idea no es ocultarme, sino corregir, obviamente, las cosas que tengo que corregir. Un padre, dice aquí, debe evitar entrar en combate con su hijo. Combate, pues, esa discusión de tú a tú, vamos a decirlo así. En una relación de padre, entre padre e hijo, la responsabilidad de comunicarse siempre está en el padre, que es el que tiene más experiencia y conocimiento. O sea, un padre no puede entrar en discusión de tú a tú, o sea, no son lo mismo. Padre e hijo son diferentes roles, y el hijo también debe respetar el rol del padre, y por eso hay que enseñárselo. Respetar el rol del padre no es imponerle el rol del padre, no es enseñarle con miedo, ¿ya? Eso es otra cosa también importante. No es enseñarle a tener miedo porque siempre el castigo, y de pronto le pegan, que ya hemos hablado que no es una buena práctica esto de violentar. Pero el padre tiene que imponerse dentro del respeto. O sea, es que el liderazgo, vamos a decirlo así. El liderazgo, por ejemplo, si ustedes miran lo que son, yo como ya saben, yo soy ingeniero también, y yo trabajé en Medellín, por ejemplo, en Colombia, en una empresa, y el liderazgo
o sea, el cargo de líder que le dan un jefe de producción, un jefe de calidad, lo que sea, pues es un cargo, eso ya está determinado. Pero el liderazgo como tal es algo que el respeto que uno se gana de sus subordinados o de las personas que están a cargo de uno, no es simplemente porque uno sea el jefe, sino por la manera como uno es con ellos, si es justo con ellos, si ellos ven también que de pronto uno también les entiende, se pone en sus zapatos, etcétera, que uno también entiende sus derechos también. Entonces, eso permite que uno se gane el respeto de ellos. Lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví cuando yo empecé a trabajar. Tuve trabajadores bastante conflictivos y algunos no me querían obedecer al principio, tuve que capacitarlos, etcétera. Me tocó empezar un proceso de educación en esa empresa, ¿ya? Para mostrarles a ellos por qué yo les estaba diciendo que había que cambiar ciertas cosas y ciertos tiempos y ciertos movimientos y ciertas cosas del lugar. O sea, estaba haciendo un proceso de optimización de tiempos y movimientos en la planta. Entonces ellos a veces lo veían como que lo veían como que les molestaba, como que les estaba quitando su comodidad, porque ya estaban acostumbrados así, llevaban años haciéndolo así, etcétera, etcétera. Era una empresa pequeña realmente que estaban comenzando, pero, o sea, tenía una buena producción, un buen mercado, pero la planta, las instalaciones no eran muy grandes. Y tenía una producción no muy grande, o sea, diaria, una producción no muy grande, pero entraba uno a las 7:30 de la mañana y salía a veces 10, 11 de la noche, ¿ya? Y precisamente una de las cosas que yo vi fue, no, esto no puede ser, o sea, esto no es calidad de vida, ¿cómo puede uno prácticamente ir a dormir a su casa, ni estar con la familia, sino a dormir para despertarse el día siguiente para estar otra vez en la empresa? Y el sábado también, hasta a veces 10 de la noche, ¿ya? Entonces, yo empecé un proceso de optimización y le dije, esto no lo pongan aquí, esto lo vamos a hacer acá, esto tiene que durar tanto tiempo. Les empecé a sacar de su situación de comodidad y obviamente saltaron y algunos se molestaron y algunos me retaron. O sea, como que usted ya viene aquí a cambiar las cosas. Yo le dije, pero me acuerdo una vez uno que me habló muy feo y yo le dije, ven acá, pero ¿por qué me hablas así? O sea, yo, ¿qué piensas? Que porque tengo un título de ingeniero yo pienso o me creo más que tú, le decía yo. Somos iguales, solamente que yo tengo un trabajo que hacer y entonces me acuerdo que en la medida que empezamos a hacer esos cambios, hubo momentos críticos en la producción donde yo me metí también a ayudarlos a trabajar, ¿ya? Y eso, yo no era mi plan, pero cuando eso estaba yo recién graduado de la carrera y entendí que eso generó hacia ellos un respeto hacia mí. ¿Ya? El hecho de ponerme en sus zapatos, el hecho y al final, el más problemático, vamos a decirlo así, al final de todo este proceso que duró varios meses, se duplicó la producción, se triplicó incluso la producción y salían 5 de la tarde. Miren lo que se logró durante varios meses. O sea, se optimizó la producción en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, y ellos eh, salían temprano. Y yo les empecé a capacitar en todo este transcurso de esos meses. La capacitación normalmente que se da es en buenas prácticas de manufactura, temas de higiene, todas estas cosas, pero yo me salí de ese esquema de capacitación y yo les capacitaba en mi oficina en el tema de tiempos y manejos, algunas cosas de producción, les hablaba incluso de la familia, el tiempo de calidad, les explicaba por qué, porque ellos lo sentían como que tenían que esforzarse solamente para traerle más dinero al dueño de la empresa. Yo le decía, pero es que ustedes no se dan cuenta que ustedes también salen ganando, también va a cambiar su estilo de vida, también van a salir más temprano, van a poder compartir más tiempo con la familia. Y empecé a capacitarlos todo, o sea, le empecé a mostrar, le empecé a concientizar de por qué el cambio no era solamente en aras del dueño de la empresa, sino para todos nos beneficiaba. A mí también, yo salía más temprano y ellos tenían familia. En ese momento yo estaba soltero. Entonces, eh, cuando se logró todo este cambio, me acuerdo que el más problemático se me acercó, me dio la mano y me dijo, ingeniero, mis respetos. Me dijo así. Ya, desde ese momento por adelante, todo el ambiente cambió, o sea, todo era muy diferente.